Se despertaba todos los días a las 6:30 sin siquiera necesitar la alarma. El cuerpo ya conocía la coreografía. El celular vibraba. Él lo apagaba sin mirar los mensajes. Se cepillaba los dientes con el mismo ritmo arrastrado de siempre. Y se ponía la camisa arrugada que había dejado sobre la silla la noche anterior. Café negro, pan duro, las noticias a bajo volumen en la tele. Después, el tráfico. Siempre la misma ruta, siempre las mismas caras desconocidas. Era como si la vida de Eduardo estuviera atrapada en un bucle silencioso que nadie más que él notaba. En el trabajo, nadie realmente lo veía. Cumplía con los plazos, entregaba reportes, respondía a correos con eficiencia mecánica. No era brillante, pero tampoco incompetente. Era lo que muchos llaman buena onda. Ese compañero que nadie odia, pero que tampoco invitan al after office. A sus 39 años, Eduardo ya no sabía si llevaba 15 años en la empresa o si los últimos 15 años habían sido exactamente el mismo día repetido. Volvía a casa y dejaba la mochila en el mismo rincón. Abría el refrigerador y suspiraba al ver el vacío. Un paquete de queso caducado, media botella de jugo, algún resto de comida de 3 días atrás. Casi siempre pedía algo por la app. Comía frente a la televisión, sin prestar atención a lo que veía. En el fondo, sabía que no solo se le había ido el apetito, era el hambre de vivir lo que se había apagado desde hacía tiempo. Amigos de la infancia, casados, con hijos, demasiado ocupados. Las redes sociales mostraban bodas, viajes, logros que parecían suceder en otra dimensión. Eduardo, por dentro, ni siquiera sentía envidia. Sentía una especie de adormecimiento. La vida de los demás seguía. La suya estaba detenida. Se había acostumbrado al papel de extra en su propia historia. A veces, a medianoche, se despertaba, sin motivo. El silencio del departamento parecía aplastante. En esos momentos, se sentaba en la cama y miraba la oscuridad. El pensamiento siempre era el mismo. ¿Será que esto es todo? ¿Será que para esto llegué hasta aquí? Pero al día siguiente, como siempre, se levantaba y repetía la misma coreografía. No por cobardía, sino porque no sabía por dónde empezar a salir de ese ciclo. Y así, los días, los meses y los años seguían pasando, como arena deslizándose entre los dedos de quien ni siquiera nota que está perdiendo el tiempo. Era un viernes común, de esos que, para muchos, anuncian descanso y celebración. Para Eduardo, solo era otro día que terminaba exactamente igual que todos los demás. Esa noche, un detalle cambió su rutina silenciosa. Era su cumpleaños número 39. Ningún mensaje más allá de un felicidades protocolario de los compañeros durante el café de la mañana en el trabajo. Ninguna llamada de la familia, ninguna notificación de viejos amigos. El día pasó como si fuera invisible. Y él también. Al llegar a casa, dejó la mochila en un rincón y abrió el refrigerador. Vacío. Ni siquiera se había acordado de comprar algo especial para sí mismo. Se sentó en el sofá, encendió la televisión en piloto automático y se quedó mirando las noticias sin realmente prestar atención. Fue entonces cuando sucedió un clic silencioso. El peso del vacío. No era solo el silencio del celular ni el refrigerador vacío. Era algo más grande, más profundo. Una sensación de que la vida pasaba a su lado, como un tren al que no se va. Había atrevido a subir. Se levantó y, sin saber muy bien por qué, fue al baño. Encendió la luz fría y se miró en el espejo. El hombre del otro lado lo miraba de regreso con una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo. Las ojeras marcadas, el rostro ligeramente hinchado, las entradas empezando a clarear, la piel opaca de quien no ve el sol. Pero nada de eso dolía tanto como lo que veía en sus ojos, la mirada vacía de quien ya no sueña. Respiró hondo, apoyando las 2 manos en el lavabo. Se quedó ahí, inmóvil, escuchando solo el sonido de su propio corazón.
Por primera vez, en años realmente se veía a sí mismo. Y en ese instante, algo le dolió muy hondo. No era rabia ni tristeza, era un luto silencioso. El luto por el hombre que había dejado de ser y por los sueños que había abandonado sin siquiera notarlo. El tiempo no había pasado corriendo. Él era quien se había quedado demasiado quieto. Ahí, en ese baño iluminado, por un foco débil, Eduardo entendió una verdad cruel. Nadie vendría a rescatarlo. Si quería vivir de verdad, tendría que ser él quien diera el primer paso. No lloró. No hizo promesas vacías. Solo se quedó ahí, mirando el espejo, como si estuviera conociendo a ese hombre por primera vez. Y fue en esa noche silenciosa, sin velas ni felicitaciones, que algo dentro de él finalmente despertó. El día siguiente amaneció igual que todos los demás, pero Eduardo ya no era el mismo. El espejo de la noche anterior no salía de su cabeza. Era como si, al mirarse de verdad, se hubiera quitado una venda que llevaba puesta durante años. No sabía exactamente qué necesitaba hacer, ni tenía grandes planes trazados, pero una certeza ardía en su pecho. No podía seguir igual. La mañana del sábado, en lugar de despertarse cerca del mediodía como siempre hacía, Eduardo abrió los ojos a las 6. Su cuerpo protestó, pero él lo ignoró. Se levantó, se puso los viejos tenis de caminar que casi nunca usaba y salió a andar por el barrio. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba vivo. No fue una carrera ni un entrenamiento de atleta, pero cada paso rompía la inercia que había dominado su vida. De regreso, pasó por una librería y compró un libro sobre autoconocimiento. Algo que jamás habría pensado en leer antes. Devoró las primeras páginas esa misma tarde, sintiendo su mente burbujear con ideas que parecían haber estado dormidas durante décadas. El domingo, decidió cambiar su alimentación. Hizo compras en el mercado, eligiendo alimentos que no compraba desde hacía años: frutas, verduras, granos. El lunes buscó un gimnasio sencillo cerca de su casa y se inscribió. No se lo contó a nadie. No publicó nada en las redes sociales. No quiso aplausos. Ese camino era solo suyo. También empezó a ver videos de cursos gratuitos por las noches, poco a poco, sin presión, sin expectativas irreales. El simple acto de aprender algo nuevo, de desafiar su propia mente, reavivaba chispas que ni recordaba que existían. Cada pequeño paso era una victoria silenciosa contra la apatía que lo consumía. Seguía siendo el mismo Eduardo, con la misma rutina, el mismo trabajo, el mismo apartamento vacío. Pero por dentro, algo había cambiado profundamente. Había decidido moverse, y la vida siempre responde a quien se mueve. En las películas, las grandes transformaciones suceden con bandas sonoras épicas y escenas rápidas de superación. La realidad, Eduardo pronto lo entendió, era mucho más sutil y mucho más honesta. El cambio no llegó como una explosión, sino como gotas constantes que, poco a poco, abrían un nuevo camino dentro de él. Las caminatas matutinas, antes cortas y cansadas, empezaron a alargarse. El aire de la mañana parecía más fresco. Las calles que antes ignoraba revelaban detalles que nunca había notado. La señora que cuidaba las plantas de la acera, el vendedor de periódicos que abría su puesto antes de que saliera el sol, el olor a pan recién horneado saliendo de la panadería. Era como si el mundo siempre hubiera estado ahí, pero solo ahora él estuviera abriendo los ojos. En el gimnasio, las primeras semanas fueron duras. El cuerpo dolía, los músculos se quejaban, las ganas de rendirse susurraban en su oído todos los días. Pero algo curioso pasó. La resistencia se convirtió en un tipo de placer. Cada gota de sudor, cada repetición hecha con esfuerzo, era un recordatorio físico de que estaba saliendo de la inercia. El cuerpo, antes pesado y apático,
empezó a responder. La ropa le quedaba más suelta, el rostro se desinflamó y los ojos, sobre todo los ojos, recuperaron un brillo olvidado. En el trabajo, sin darse cuenta, su postura cambió. No era solo el físico que se estaba levantando, la mente también. Eduardo comenzó a hablar con más claridad en las reuniones. Sugirió mejoras en procesos que nadie más notaba y empezó a mirar a los colegas a los ojos. Una tarde, un compañero del área lo detuvo en el pasillo. «Oye, te ves diferente. Tienes otra energía, ¿no?». Fue una frase simple, pero, para Eduardo, sonó como un trofeo. En la panadería, la dependienta que lo atendía todos los días, finalmente le preguntó su nombre y sonrió. En el ascensor, un vecino que siempre lo ignoraba, le empezó conversación. Pequeños detalles, pequeñas aperturas. Era como si el mundo, que antes ignoraba su existencia, lentamente estuviera empezando a verlo de nuevo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él estaba cambiando desde dentro. También se dio cuenta de algo importante. No se trataba de velocidad, sino de constancia. Los libros leídos una página a la vez, las caminatas un paso a la vez, las conversaciones un saludo a la vez. Todo eso, acumulado día tras día, creaba una energía que jamás había experimentado antes. Era como construir una casa, ladrillo por ladrillo, pero ahora la casa era su propia vida. Y fue en ese periodo cuando una nueva sensación comenzó a nacer: orgullo. No el orgullo arrogante, de quien quiere mostrar resultados al mundo, sino el orgullo sereno, de quien se mira a sí mismo y piensa: lo estoy haciendo por mí, no me rendí conmigo. Y esa pequeña llama, silenciosa, discreta pero poderosa, fue lo que le dio a Eduardo el aliento para seguir adelante. Con el cuerpo ganando fuerza y la mente aclarándose, Eduardo se dio cuenta de que el camino de la reconstrucción no era solo físico o profesional. Había algo más profundo, más denso, que aún evitaba enfrentar. El pasado que lo había aprisionado, sin cadenas visibles. Una tarde gris de domingo, sentado en el sofá con una taza de café amargo entre las manos, el silencio del apartamento pesaba de otra forma. Ya no era el silencio de la apatía, era el silencio que prepara el terreno para los enfrentamientos internos. Decidió abrir la caja, literalmente. En el armario de su habitación, había una caja de cartón que no tocaba desde hacía años. Dentro, fotos antiguas, notas de relaciones fallidas, invitaciones de boda de amigos lejanos, recortes de sueños que había dejado atrás. Era la memoria física de la vida que no había vivido como quería. Tomó una fotografía de sí mismo a los 22 años. Estaba sonriendo, junto a compañeros de la universidad, con los ojos brillando, camiseta de su banda favorita. Recordó las promesas de aquella época. Voy a viajar por el mundo, voy a abrir mi propio negocio, voy a ser alguien que inspire respeto. Guardó esas promesas en el fondo del cajón y dejó que la vida lo llevara por un camino seguro, predecible y vacío. Otro sobre reveló una tarjeta de cumpleaños escrita por un amor antiguo, llena de planes y promesas de compañerismo. Ella se había ido años después, cansada de esperar a un hombre que nunca se atrevía a salir de su zona de confort. Eduardo no guardaba rencor, guardaba culpa. Culpa por las oportunidades que dejó pasar, por las conversaciones que evitó, por los riesgos que no corrió. Sentado allí, entre memorias y polvo, lloró. Lloró sin vergüenza, sin control. No era un llanto de derrota, era un llanto de duelo. El duelo por el joven soñador que había enterrado sin darse cuenta. Era necesario enterrar el pasado, pero de la manera correcta, con respeto, con gratitud por las lecciones y con la claridad de que ya no era prisionero de aquella versión de sí mismo. Esa noche, Eduardo no salió, no leyó, no entrenó. No, solo permaneció en silencio, aceptando que crecer también es enfrentar los fracasos
y abrazar las versiones de uno mismo que no funcionaron. Y fue en ese momento cuando comenzó el verdadero giro. Entendió que no necesitaba borrar la historia, sino construir algo nuevo sobre ella. El hombre que quería ser no nacería ignorando el dolor, sino usando el dolor como el cemento de su nueva vida. En los días que siguieron a la noche de los recuerdos, algo curioso le sucedió a Eduardo. No fue como en las películas, donde después de un llanto catártico, el personaje despierta ligero y renovado. El dolor del pasado no desapareció, pero cambió de textura. Antes era un dolor que pesaba como una piedra en el pecho. Ahora era una cicatriz que latía, pero que ya no sangraba. Llevaba las marcas, pero empezó a entender. Las marcas no lo definían. Lo que él hiciera a partir de ellas, sí. Aquella mañana de martes, la luz del sol entraba filtrada por las cortinas. Eduardo despertó antes que la alarma. Se sentó en la cama y, sin prisa, miró sus manos. Manos marcadas, un poco endurecidas por el gimnasio, un poco envejecidas por los años de descuido. Pero eran manos que ahora construían, ya no solo sobrevivían. Se levantó, preparó el café, esta vez con calma. No era el café apresurado de antes ni el pan viejo de costumbre. Hizo huevos, cortó fruta, puso música suave de fondo. Era un desayuno simple, pero era un acto de cariño hacia sí mismo. Después del desayuno, se sentó a la mesa con un cuaderno en blanco y una pluma. Algo dentro de él susurraba que era hora de poner en papel lo que cargaba en la mente. En la primera hoja, escribió una frase que salió sin pensar: «Me perdono». Y continuó. Escribió todo lo que necesitaba decirse y nunca había tenido el valor. Me perdono por no haberme arriesgado. Me perdono por tener miedo. Me perdono por haber aceptado menos de lo que merecía. Me perdono por haberme escondido detrás de la rutina. Las palabras salían pesadas, pero a medida que llenaban el papel, un alivio silencioso lo llenaba a él. No era autoayuda barata. No era la ilusión de que todo estaba resuelto. Era la aceptación madura de que el hombre que había sido hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y con lo que tenía en ese momento. Al terminar de escribir, cerró el cuaderno. No sonrió, pero suspiró. Un suspiro profundo, como quien se quita un abrigo pesado después de un largo viaje. Era la primera vez en años que sentía paz. No porque la vida fuera perfecta, sino porque había hecho las paces con su propio pasado. Y fue entonces cuando algo sutil pero profundo sucedió dentro de él. El miedo al futuro disminuyó, porque quien perdona su propio pasado gana ligereza para caminar hacia adelante, sin cadenas, sin culpa, sin tener que demostrar nada a nadie. Esa noche, al mirarse de nuevo en el espejo, Eduardo vio a un hombre con marcas, sí, pero con una mirada firme, serena, un hombre que por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza de su propia historia. El viernes de esa misma semana, mientras guardaba los materiales del proyecto en una carpeta, Eduardo se dio cuenta de algo que le hizo sonreír discretamente. Ya no estaba persiguiendo validación. El respeto silencioso que había conquistado, de sus colegas, de su gerente, pero sobre todo de sí mismo, era más dulce que cualquier aplauso ruidoso. El sábado por la mañana salió a caminar como de costumbre, pero esta vez, en lugar de seguir la ruta habitual, giró por una calle diferente, sin un destino claro, solo para ver a dónde lo llevaría ese nuevo camino. Y fue allí, mientras observaba las casas desconocidas y escuchaba el sonido de niños jugando a lo lejos, que la idea le cayó con una claridad cristalina. El verdadero cambio ocurre cuando aprendes a confiar en ti mismo lo suficiente como para salir del guión. Ya no necesitaba planificar toda su vida. Ya no necesitaba controlar todo por miedo a equivocarse. Solo necesitaba seguir avanzando, un paso a la vez, una elección consciente cada día.
Más tarde, esa tarde soleada, entró en una cafetería que nunca había notado antes. Pidió un café, se sentó cerca de la ventana y sacó su cuaderno de la mochila. Sin prisa, escribió en la parte superior de la página una nueva frase. Ahora sé quién soy. Soy aquel que no se detuvo. Lo que antes parecía un nuevo comienzo, ahora era claramente una construcción. No de una vida perfecta, sino de una vida verdadera. Eduardo entendió finalmente que el secreto no era correr tras un gran final feliz, era aprender a sentirse orgulloso del proceso. Y, esa tarde común de sábado, con el sol calentando el cristal y el aroma del café flotando en el aire, sintió la certeza tranquila de que nunca más volvería a ser el hombre que solo sobrevivía. Porque, ahora lo sabía, la vida no recompensa a quien espera. La vida responde a quien se mueve. Con la primera conquista consolidada, Eduardo comenzó a notar algo que antes no le resultaba evidente. El respeto verdadero no necesita ser pedido, se percibe. Sin darse cuenta, su postura empezó a reflejar la nueva energía interior. La forma en que caminaba, la manera en que miraba a los ojos, la serenidad con la que escuchaba más de lo que hablaba. Todo eso comenzó a abrir puertas que antes parecían cerradas. Fue un viernes, al final de la jornada laboral, cuando un compañero, que apenas conocía, se le acercó. Eduardo, ¿tienes un momento para tomar un café? Quería aclarar unas dudas sobre ese proyecto que presentaste. Años atrás, Eduardo habría rechazado la invitación, o peor, la habría aceptado de mala gana, viendo aquello como una carga. Pero ahora lo entendía. La vida también se construye en las pequeñas conexiones. Aceptó. La conversación en el café fue ligera. El compañero no solo quería consejos sobre el proyecto, quería entender cómo Eduardo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Fue entonces cuando por primera vez Eduardo compartió un poco de su camino. Habló de las caminatas, de los libros, de los errores, de las cicatrices. Pero sobre todo, habló de la decisión que lo cambió todo. Asumir la responsabilidad total por la propia vida. El compañero escuchó con atención. Al final dijo algo que tocó profundamente. Hermano, gracias por hablar. Pensaba que solo yo estaba perdido. Pero ver lo que tú pasaste me devolvió la esperanza. Eduardo sonrió. Era una sonrisa ligera, sin vanidad. Se dio cuenta de que al reconstruirse, estaba empezando a inspirar a otros hombres que, como él, estaban cansados de vivir a medias. Poco a poco, las conexiones se ampliaron. Volvió a hablar con viejos amigos, esta vez sin resentimientos ni comparaciones. La relación con la familia, antes fría y distante, comenzó a ganar calidez de nuevo. No porque las personas hubieran cambiado, sino porque ahora él ofrecía lo mejor de sí, sin esperar validación. En el gimnasio notaba que los novatos lo observaban discretamente, y él, ahora seguro, ofrecía consejos cuando veía que eran necesarios. En un curso en línea que empezó a tomar, fue invitado a participar en un grupo de estudio, algo que jamás habría imaginado años atrás, cuando se sentía invisible. La soledad que lo consumía había disminuido. Pero lo más curioso era que ya no dependía de la aprobación de los demás. Se bastaba a sí mismo. Y paradójicamente, fue esa autosuficiencia silenciosa la que atraía la admiración sincera de quienes lo rodeaban. Una noche de sábado, sentado en el balcón de su casa mirando las luces de la ciudad, Eduardo reflexionó. Yo pensaba que necesitaba ser aceptado por los demás para sentirme vivo. Pero ahora entiendo, primero necesitaba aceptarme a mí mismo. Lo demás es consecuencia. Y, con un suspiro sereno, se dio cuenta de que su remontada estaba por fin consolidada. No era una remontada estruendosa, llena de ostentación. Era la más poderosa de todas. La remontada silenciosa de un hombre que se reconstruyó a sí mismo.
y así se reconectó con el mundo. Habían pasado meses desde aquel primer proyecto, desde aquella mañana en que Eduardo escribía en su cuaderno el perdón a sí mismo. Ahora, sentado en el mismo café donde había compartido su historia con el compañero, observaba la vida con otros ojos. Nada de lo que lo rodeaba había cambiado radicalmente. Pero él sí, era otro hombre. Su cuerpo estaba más fuerte, pero sin obsesión. Su mente más clara, pero sin arrogancia. Sus relaciones más sólidas, pero sin dependencia emocional. Y, lo más importante, finalmente tenía paz. Una paz que no venía de conquistas externas, sino de la certeza de que, sin importar lo que sucediera, él sabía cómo reconstruirse. Ese era el verdadero poder. Una tarde, mientras organizaba el apartamento, encontró el viejo cuaderno donde había escrito las frases de perdón. Hojeó las páginas y, con una sonrisa discreta, se dio cuenta de cuánto había recorrido. En la última página en blanco, decidió escribir una frase más, simple y definitiva. Honro la vida que construyo, un día a la vez. No era el 170 final de un viaje, era el inicio de otro. Porque ahora sabía que el hombre que crece de verdad nunca se detiene. Sigue evolucionando, cayendo, levantándose, pero siempre con la cabeza en alto y el corazón en calma. Una noche cualquiera, saliendo del gimnasio, cruzó con un joven cansado, hombros caídos, un reflejo de lo que él había sido un día. Eduardo simplemente sonrió y saludó con un leve movimiento de cabeza. No necesitaba decir nada, porque la mirada de un hombre que se ha superado a sí mismo lleva un mensaje silencioso. Yo sé cómo te sientes. Yo estuve ahí. Y tú también. Puedes salir. Al llegar a casa, apagó el celular, abrió la ventana y respiró el aire fresco de la noche. Por primera vez en muchos años, no deseaba estar en otro lugar ni ser otra persona. Estaba exactamente donde debía estar, en control de su propia historia. Y allí, en el silencio de su pequeño balcón, Eduardo entendió: el verdadero éxito de un hombre no es lo que ostenta, es la serenidad de saber que pase lo que pase, sabe cómo reconstruirse. Y eso, nadie se lo quita. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Aquí cada semana encuentras historias de hombres que decidieron crecer y construir una vida más grande que sus caídas.